Cuando la arrogancia se encuentra con la medicina, la lluvia golpeaba el parabrisas como puños enfurecidos. La doctora Jasmine Reed agarró el volante de su Honda de 10 años. Agotada tras un brutal turno de 36 horas en el Seattle Grace Medical Center, sus ojos ardían de cansancio, pero conocía bien esa carretera secundaria. Era tranquila, apacible, y le daba 20 minutos para relajarse antes de desplomarse en la cama. El reloj del salpicadero marcaba las 11:47 p.m. Solo le quedaban 13 minutos para poder descansar por fin. Entonces aparecieron los faros del hombre que lo tenía todo. Blake Fontaine estaba enfadado. La reunión de la junta directiva había salido exactamente como él había previsto, lo que de alguna manera lo empeoraba todo. Se suponía que esas personas debían desafiarlo, sorprenderlo, darle algo que mereciera su tiempo. En cambio, se habían sometido como perros amaestrados, aceptando todas sus exigencias. Pisó más fuerte el acelerador de su Aston Martin personalizado. El motor ronroneaba como un depredador. La velocidad era lo único que le hacía sentir vivo. Todo lo demás en su mundo estaba comprado, controlado, conquistado. La curva llegó más rápido de lo que esperaba. En el momento en que todo cambió, Jasmine lo vio suceder a cámara lenta. El deportivo plateado pasó volando a su lado a por lo menos 140 kilómetros. El corazón se le subió a la garganta al ver cómo el vehículo perdía el control sobre el pavimento mojado. El chirrido de los neumáticos atravesó la noche como un grito. El coche giró una vez, dos veces, y luego se estrelló contra la barrera de seguridad con un espantoso crujido de metal. Volcó sobre la barrera y desapareció por el terraplén. Todo el cansancio desapareció del cuerpo de Jasmine. Los años de entrenamiento tomaron el control. Aparcó su coche a un lado de la carretera, cogió su botiquín de emergencia del maletero y corrió hacia los restos del accidente. Una vida pendía de un hilo. El deportivo yacía volcado, con vapor saliendo del capó aplastado. Las zapatillas de Jasmine resbalaron en la pendiente embarrada mientras bajaba a toda prisa. La lluvia empapó su bata en cuestión de segundos, pero ella apenas se dio cuenta. ¿Me oyes?, gritó, asomándose por la ventanilla destrozada del conductor. Un hombre colgaba de lado, sujeto por el cinturón de seguridad, con sangre corriéndole por la cara desde un corte sobre la ceja. Tenía los ojos cerrados. Jasmine metió la mano a través del cristal roto, ignorando los bordes afilados que le cortaban la palma, y le presionó 2 dedos contra el cuello. El pulso era débil, pero latía. «Quédese conmigo», le ordenó, con la voz autoritaria que utilizaba en la sala de urgencias. Lo evaluó rápidamente. Traumatismo craneal, posibles lesiones internas, sin duda en estado de shock. El olor a gasolina la hizo actuar con mayor rapidez. Él abrió los ojos. Eran de color azul oscuro, confusos y llenos de dolor. «No mueva la cabeza», le indicó Jasmine con firmeza. «Ha tenido un accidente». «Soy médico. La ayuda está en camino», intentó decir, pero solo le salió un gemido. Jasmine trabajó con eficiencia y destreza. Le estabilizó el cuello con su chaqueta, comprobó su respiración y presionó la herida sangrante. Con el teléfono entre el hombro y la oreja, dio detalles precisos al operador del 911. Hombre de unos 35 años, traumatismo craneal, posible lesión medular, constantes vitales inestables. Ruta 9, kilómetro 42. Envíen todo lo que tengan. Las primeras palabras: «¿Quién eres?». La voz del hombre era áspera, apenas más que un susurro. «Ya te he dicho que soy médico. Ahora cállate y conserva tus energías». «No recibo órdenes». Incluso sangrando y atrapado en un coche destrozado, había arrogancia en su voz. Jasmine sintió una punzada de irritación. «Bueno, esta noche sí las recibirás, a menos que prefieras desangrarte mientras discutes conmigo». Intentó sonreír, pero luego hizo una mueca de dolor. «Mandona de vida», replicó Jasmine, «¿qué es más de lo que serás tú si no te callas y me dejas trabajar?». Las sirenas sonaban en la distancia. El sonido nunca había sido tan hermoso. El enfrentamiento en el hospital. 36 horas después, Jasmine estaba de vuelta en el Seattle Grace, terminando sus informes antes de irse a casa.
Acababa de salvar a un adolescente de una apendicitis aguda y necesitaba desesperadamente un café. Dr. Reed. Una enfermera se acercó con aire nervioso. Hay un paciente en la suite VIP que pregunta por usted. Jasmine frunció el ceño. No tengo ningún paciente VIP programado. Es Blake Fontaine, el multimillonario tecnológico. Usted lo salvó de ese accidente de coche hace 2 noches. El nombre no le decía nada a Jasmine. No seguía las noticias económicas ni los cotilleos sobre famosos. ¿Por qué quiere verme? La enfermera abrió mucho los ojos. ¿De verdad no sabe quién es? Es dueño de medio Seattle. Su empresa fabrica los teléfonos que todo el mundo usa. Me alegro por él. Dígale que pasaré a verlo cuando tenga tiempo. Pero Blake Fontaine no estaba acostumbrado a esperar. Cuando los mundos chocan, Jasmine llamó una vez a la puerta de la suite VIP antes de entrar. La habitación parecía más un hotel de lujo que un hospital. El hombre del accidente estaba sentado en la cama, con un vendaje blanco en la frente. Llevaba un pijama caro que probablemente costaba más que su alquiler mensual. El doctor leyó su nombre como si lo saboreara. Quería darle las gracias como es debido. De nada. Ahora descanse y siga las instrucciones para el alta. Se dio la vuelta para marcharse. Espere. Algo en su voz la hizo detenerse. Me gustaría mostrarle mi agradecimiento. Mi asistente ha dispuesto que le entreguen un coche nuevo. Su Honda es bastante viejo. Jasmine se gira lentamente. ¿Perdón? Un Mercedes plateado. Pensé que preferiría algo práctico en lugar de llamativo. La temperatura de la habitación pareció bajar. Jasmine volvió a la cabecera de la cama y, a pesar de su pequeña estatura, de repente parecía sobresalir por encima de él. Señor Fontaine, voy a explicarle algo muy claramente. No le salvé la vida para que me comprara un coche. Le salvé la vida porque soy médico y eso es lo que hago. No quiero su dinero, sus regalos ni su gratitud. Quiero que se cure. Deje de conducir como un loco y aprenda que no todo en este mundo se puede comprar. Blake la miró fijamente, realmente sorprendido. Nadie le había hablado así en años, quizá nunca. Solo intentaba ser generoso. Tú intentabas sentirte menos culpable. Hay una diferencia. Jasmine cruzó los brazos. Quédate con tu coche. Dónalo a una organización benéfica. No me importa, pero no me insultes pensando que mi compasión tiene un precio. Se dirigió de nuevo hacia la puerta. Tienes razón. Jasmine se detuvo, sorprendida. Blake la miró con algo nuevo en los ojos. No era arrogancia, sino curiosidad. Estoy acostumbrado a resolver los problemas con dinero. Es lo único que sé, pero tú eres diferente. No encajas en ninguna categoría. Lo entiendo. Quizás ese sea tu problema, señor Fontaine. ¿Crees que las personas son rompecabezas que hay que resolver en lugar de seres humanos a los que hay que conocer? Ella lo dejó allí sentado, mirando la puerta cerrada, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, completamente fuera de control. Cuando el orgullo se encuentra con la persistencia, Blake Fontaine fue dado de alta 3 días después, en contra del consejo de su neurólogo. Siempre se le había dado mal seguir las normas, y las órdenes médicas no eran una excepción. Su ático tenía vistas a la bahía de Elliot, ventanas de suelo a techo y muebles minimalistas que gritaban riqueza sin esfuerzo. Pero, por primera vez en su vida, la vista le parecía vacía. No podía dejar de pensar en ella. La pequeña doctora con fuego en los ojos, que lo había mirado como si fuera un paciente más. No el Blake Fontaine que aparecía en los titulares y movía los mercados. Ella había rechazado su regalo sin dudarlo, sin siquiera considerarlo. Nadie le decía que no. Nadie. Marcos llamó a su asistente, que apareció al instante con una tableta. Necesito información sobre la doctora Jasmine Reed. En cuestión de horas, Blake tenía un expediente completo. Jasmine Reed, 29 años, graduada con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Criada por una madre soltera que limpiaba oficinas, se pagó la universidad con 3 trabajos, sin fondo fiduciario, sin contactos, solo con pura determinación y brillantez. Vivía en un modesto apartamento en el Distrito Central, conducía un Honda antiguo y trabajaba muchas horas en el hospital.
Su cuenta bancaria tenía exactamente $3,000. Su mayor gasto mensual eran los pagos del préstamo estudiantil. Blake se quedó mirando los números en la pantalla. Apenas podía permitirse su vida, pero había rechazado un coche de $70,000 sin pestañear. Es fascinante, murmuró. Señor, Marcos parecía confundido. Cancele mis reuniones de mañana. Tengo que visitar a alguien. La cafetería emboscada Jasmine paraba en la misma cafetería todas las mañanas antes de su turno. Era un lugar diminuto llamado Bean Theory, situado entre una librería y un estudio de yoga. El café era fuerte, los pasteles estaban recién hechos y nadie la molestaba. Estaba haciendo cola, todavía medio dormida, cuando oyó su voz. Tomaré lo mismo que ella y pagaré por los dos. Jasmine abrió los ojos de golpe. Blake Fontaine estaba detrás de ella, con un aspecto irritantemente perfecto, vestido con vaqueros oscuros y un jersey de cachemira. Ya no llevaba la venda en la frente, sino una fina línea roja que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso. ¿Me está siguiendo?, preguntó ella con voz aguda. Técnicamente, estoy haciendo cola en una cafetería pública a las 6 de la mañana en un barrio a 40 minutos de tu ático. Blake sonrió. Me has buscado. Te busqué en Google después del incidente del coche. Me pareció lo más responsable. Jasmine cogió su café del barista y se dirigió hacia la puerta. Blake la siguió, dejando su propia bebida tras la confrontación en la acera. Dr. Reed, por favor, solo 5 minutos. Jasmine se detuvo en la acera, con el agotamiento y la irritación luchando en su interior. ¿Qué quiere, señor Fontaine? Blake, y quiero disculparme. Eso la pilló desprevenida. ¿Por qué? Por ser un idiota engreído. Tenías razón en todo. Creo que el dinero resuelve los problemas. Intento controlar las situaciones y he estado pensando en por qué. Jasmine lo observó. Parecía sincero, lo que de alguna manera era más inquietante que su arrogancia. Te escucho. Cuando mi padre murió, me dejó su empresa y una nota que decía que probablemente la destruiría en 5 años. Eso fue hace 15 años. Desde entonces, todos los días le he estado demostrando que se equivocaba, construyendo más, ganando más, controlándolo todo, porque si no lo hago, todo se viene abajo. La vulnerabilidad de su voz era inesperada. Jasmine sintió que su enfado se suavizaba ligeramente. Suena agotador. Lo es. Blake la miró a los ojos. Entonces conocí a alguien a quien no le importaba nada de eso. Alguien que me vio sangrando y destrozado y simplemente hizo su trabajo sin esperar nada a cambio. Fue la interacción más honesta que he tenido en años. ¿Y qué? ¿Quieres añadirme a tu colección de gente honesta? Blake se rió, una risa auténtica que transformó su rostro. No, quiero invitarte a cenar. Sin regalos, sin grandes gestos, solo una conversación entre dos personas que, al parecer, no pueden dejar de pensar la una en la otra. El corazón de Jasmine dio un salto traicionero. No he estado pensando en ti. Eres un mentiroso terrible para ser alguien tan inteligente. El trato se cerró con la cena, dijo Jasmine finalmente. En algún lugar normal, no en un restaurante de 5 estrellas donde el menú no tiene precios. Trato hecho. Blake sacó su teléfono. Viernes por la noche. Trabajo el viernes por la noche. Sábado. Turno doble. ¿Cuándo no trabajas? Jasmine sonrió a pesar suyo. Bienvenido a la medicina, señor Fontaine. No tenemos horarios de multimillonarios, Blake. Y vale, me adaptaré a tu horario. Envíame un mensaje cuando estés libre. Le entregó su tarjeta. Una tarjeta de visita de verdad. Papel grueso, letras en relieve. Jasmine la cogió, sintiendo que estaba cometiendo un terrible error. Esto no significa nada, advirtió. Por supuesto que no, asintió Blake. Pero su sonrisa decía lo contrario. La cena que lo cambió todo. Acabaron en una marisquería en el paseo marítimo el miércoles siguiente. Jasmine insistió en pagar a medias. Blake aceptó entre dientes. Hablaron durante 3 horas. Blake le contó que se había criado en internados, que sus padres lo trataban como una inversión empresarial en lugar de como un hijo, que había creado su empresa desde su dormitorio en la universidad y que el éxito le hacía sentir solo.
Jasmine le contó que su madre tenía 3 trabajos para mantenerlos, que pasaba las noches estudiando en la biblioteca pública porque su apartamento era demasiado frío. Le contó que había elegido la medicina de urgencias porque no quería que nadie se sintiera indefenso. Era lo que ella había sentido al ver a su madre luchar. «Eres extraordinaria», le dijo Blake en voz baja mientras caminaban por el muelle después. «Soy normal, solo trabajo duro». No. Blake se detuvo y se volvió hacia ella. La gente normal habría pasado de largo ante ese accidente. La gente normal habría cogido el coche, pagado sus préstamos y hecho su vida más fácil. Tú no eres normal, Jasmine. Eres extraordinaria y ni siquiera te das cuenta. La forma en que la miró hizo que a Jasmine se le cortara la respiración. El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. No puedo ser lo que necesitas. No encajo en tu mundo. Quizás ya no quiero encajar en mi mundo. Se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Jasmine sabía que debía hacerlo. Sabía que era una idea terrible. Aún así, lo besó. La interrupción. El teléfono de Blake sonó, rompiendo el momento. Él lo ignoró. Sonó una y otra vez. «Contesta», dijo Jasmine, retrocediendo. Blake maldijo y miró la pantalla. «Es mi vicepresidente. Ha habido una brecha de seguridad en la empresa. Tengo que irme». Por supuesto que sí. Las barreras de Jasmine volvieron a ponerse en su sitio. «Jasmine, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Tu mundo siempre será lo primero». «Está bien, esa es la realidad. Pero no puedo ser la segunda prioridad de alguien, Blake. Lo he sido toda mi vida y no voy a salvar tu empresa. De todos modos, tengo que irme a casa». Se dio la vuelta y se alejó. Blake la vio alejarse, con el teléfono aún sonando en su mano. Por primera vez en su carrera, quiso tirarlo al océano. El gran gesto había salido mal. A la mañana siguiente, Jasmine llegó al hospital y se encontró con el caos. Las furgonetas de los medios de comunicación abarrotaban el aparcamiento. La seguridad del hospital estaba rechazando a la gente. «¿Qué está pasando?», le preguntó a una enfermera. «Blake Fontaine acaba de donar $20 millones para construir una nueva ala de urgencias. Está dando una rueda de prensa en el vestíbulo y ha pedido expresamente que esté presente la doctora Jasmine Reed». A Jasmine se le heló la sangre. ¿Qué había hecho? Se abrió paso entre la multitud y encontró a Blake rodeado de cámaras. Los administradores del hospital sonreían a su lado como si hubieran ganado la lotería. «Esta donación honra a la increíble doctora que me salvó la vida», decía Blake. «La doctora Jasmine Reed representa todo lo que este hospital defiende». Jasmine vio rojo. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las cámaras, y agarró a Blake por el brazo. «Tenemos que hablar ahora mismo». Su sonrisa se desvaneció cuando vio su cara. «Jasmine, pensé que te alegrarías. A la sala de conferencias, ahora mismo». Prácticamente lo arrastró lejos de los atónitos periodistas. El enfrentamiento final. «¿En qué estabas pensando?», explotó Jasmine una vez que se cerró la puerta. «Pensaba que ayudaría al hospital y te demostraría que entiendo lo que te importa. ¿Haciendo de mí un espectáculo? ¿Usando mi nombre para tu maniobra publicitaria? ¿Usando una vez más el dinero para resolver un problema que el dinero no puede resolver?» Blake parecía genuinamente confundido. «Esto no es una maniobra publicitaria. Es mi forma de apoyar algo que te importa». «No, es tu forma de controlar la narrativa. Es tu forma de convertirte en el héroe de mi historia». La voz de Jasmine se quebró. «Te dije que no encajo en tu mundo, Blake. Pero en lugar de respetar eso, intentaste arrastrarme a él de todos modos. No estoy intentando arrastrarte a ningún sitio. Estoy intentando demostrarte que yo también puedo formar parte de tu mundo, invirtiendo dinero en él. Es la única herramienta que tienes, y no es suficiente». Blake se acercó. «Entonces dime qué es suficiente. Dime cómo hacerlo bien, porque nunca me he sentido tan perdido en mi vida». Jasmine lo miró. Este hombre poderoso que dirigía salas de juntas y construía imperios estaba frente a ella completamente vulnerable. «No puedes arreglar esto con una donación o un gran gesto.
Tienes que cambiar de verdad. Tienes que dejar de intentar controlar todo y a todos los que te rodean. Tienes que dejarlo ir. Y si no puedo, entonces habremos terminado antes incluso de empezar. Ella se marchó, dejándolo solo en la sala de conferencias, rodeado de ventanas que mostraban el logotipo de su empresa en el horizonte de Seattle. Todo lo que había construido, todo lo que controlaba, nada de eso importaba sin ella. Cuando todo se derrumbó, Blake canceló la rueda de prensa. Se negó a atribuirse el mérito de la donación y le dijo al hospital que siguiera adelante con la construcción, pero que no pusiera su nombre en el edificio. Era la primera vez en su vida profesional que renunciaba al reconocimiento. Marcos pensó que estaba sufriendo una crisis nerviosa. La junta directiva está preocupada. Ha faltado a 3 reuniones esta semana. El acuerdo de Tokio se está estancando y los inversores están nerviosos. Blake miró por la ventana de su oficina, la ciudad empapada por la lluvia. Que estén nerviosos, señor. Estoy cansado, Marcos. Cansado de reuniones que no importan. Cansado de acuerdos que solo enriquecen a los ricos. Cansado de vivir en una torre de cristal y fingir que no es una prisión. Marcos llevaba 8 años trabajando para Blake. Nunca le había oído hablar así. ¿Qué necesita, señor? Blake se apartó de la ventana. Necesito que encuentres el historial médico de la madre del doctor Reed. No, espera. Eso es exactamente lo que Jasmine dijo que haría. Controlar, investigar, gestionar. Se pasó las manos por el pelo. Necesito descubrir cómo ser una persona normal. ¿Cómo lo hago? Marcos sonrió. Empieza por irte a casa a las 5 on. El cambio Blake empezó poco a poco. Salía del trabajo a las 6 en lugar de a medianoche. Dejó de revisar el correo electrónico durante la cena. Se ofreció como voluntario en un centro comunitario para enseñar programación a 2 niños de familias con bajos ingresos. Se sentía extraño, incómodo, como si llevara zapatos. No le quedaban del todo bien. Pero poco a poco algo cambió. A los niños del centro comunitario no les importaba su patrimonio neto. Les importaba que acudiera con regularidad, que recordara sus nombres, que celebrara cuando depuraban su primer programa. Por primera vez en años, Blake se sintió útil en lugar de poderoso. Había una diferencia. La emergencia. 3 semanas después de su pelea, el asistente de Blake lo llamó durante una sesión de programación. Señor, ha habido un incidente, un incendio en una de nuestras instalaciones de fabricación. Hay heridos. A Blake se le paró el corazón. ¿Dónde? En la planta de Georgetown. Están trasladando a los heridos a Seattle. Grace, estás en la reunión. Jasmine estaba atendiendo a una víctima de quemaduras cuando oyó el alboroto en la sala de espera. Alguien exigía información. Rehusando a calmarse, reconoció la voz al instante. Blake estaba de pie en la sala de espera de urgencias, con su caro traje arrugado y el rostro pálido. Discutía con la enfermera de triaje, desesperado por obtener información sobre sus empleados. Señor, entiendo que esté preocupado, pero tiene que dejarnos trabajar. Son mis empleados. Esto ha ocurrido bajo mi supervisión. Necesito saber que están bien. Jasmine se acercó. Señor Fontaine. Blake se giró. El alivio en sus ojos era abrumador. Jasmine, por favor. Mi planta se ha incendiado. 7 de mis empleados están aquí. Nadie me dice nada. Ella vio el terror genuino en su rostro. No era el multimillonario arrogante exigiendo un trato especial. Era un hombre destrozado porque las personas que le importaban estaban heridas. Venga conmigo, le dijo en voz baja. La verdad. Jasmine lo llevó a una pequeña sala de consultas. 5 de sus empleados tienen heridas leves, inhalación de humo y quemaduras de primer grado. Se pondrán bien. Uno tiene una pierna rota por la caída de escombros. También se recuperará, y el 7º tiene quemaduras de tercer grado que cubren el 40% de su cuerpo. Estamos haciendo todo lo posible. Blake se sentó con fuerza. Se llama Raymond. Tiene 3 hijos. Me dijo que el mes pasado se había convertido en abuelo. Jasmine se sentó a su lado. Blake, los incendios ocurren. No es culpa suya. Recorté gastos en el sistema de extinción de incendios. No fueron recortes ilegales, solo eficientes.
Le ahorré a la empresa $2 millones. Su voz sonaba hueca. Raymond podría morir porque ahorré $2 millones que nunca echaré de menos. Jasmine le tomó la mano. No puedes pensar así. ¿Por qué no? Tenías razón sobre mí. El dinero es la única herramienta que tengo y a veces es la herramienta equivocada. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. ¿Sabes qué más he descubierto sobre ti?, dijo Jasmine finalmente. Has estado trabajando como voluntario en el centro comunitario Rainier, enseñando programación a los niños todos los martes y jueves. Lake levantó la vista, sorprendido. Como lo sabes, mi madre también es voluntaria allí, en el programa de alfabetización. Me habló de un chico muy simpático que lleva pizza y nunca hace sentir estúpidos a los niños. ¿Tu madre? Hasta la semana pasada no sabía que eras Blake Fontaine. Solo te conocía como el chico que aparece por allí. Jasmine sonrió. Eso es lo que eres cuando nadie te ve. Blake, esa es la persona de la que me enamoré. ¿Te enamoraste de mí? Estoy intentando con todas mis fuerzas no hacerlo. Blake se rió, un sonido entrecortado. No sé cómo hacer esto, Jasmine. No sé cómo ser la persona que te mereces. Nadie sabe cómo. Esa es la cuestión. Simplemente lo intentas, fracasas y vuelves a intentarlo. La vigilia en el hospital. Se quedaron en el hospital toda la noche. Blake se negó a irse hasta saber el destino de Raymond. Jasmine se sentó con él durante sus descansos, le trajo café, no dijo nada, solo estuvo presente. A las 4 de la mañana salió el cirujano. Está estable, crítico, pero estable. Las próximas 48 horas nos dirán más. Blake se derrumbó, se vino abajo por completo. Años de control, presión y soledad salieron a borbotones en el pasillo del hospital. Jasmine lo abrazó mientras lloraba. A la mañana siguiente, terminaron en la azotea del hospital mientras amanecía sobre Seattle. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados. Instalé el mejor sistema de extinción de incendios que el dinero puede comprar en todas las instalaciones que poseo. Blake dijo ayer contratos de emergencia. No me importa lo que cueste. Eso está bien. También voy a dejar las operaciones diarias. Ascenderé a mi vicepresidente a director ejecutivo. Seguiré en la junta directiva para orientar la estrategia, pero he dejado de trabajar 80 horas a la semana para construir un imperio que ni siquiera disfruto. Jasmine lo miró sorprendida. Blake, no tienes que hacer eso por mí. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Tú solo me has ayudado a ver lo que antes no podía ver. Se volvió hacia ella. He pasado 15 años demostrando que mi padre se equivocaba. Pero él está muerto, Jasmine. Él nunca va a admitir que he tenido éxito. Y estoy cansado de construir una vida en torno a un fantasma. ¿Qué quieres en su lugar? Quiero enseñar a los niños a programar. Quiero asegurarme de que mis empleados tengan los lugares de trabajo más seguros posibles. Quiero financiar la investigación médica y la educación sin necesidad de que mi nombre aparezca en un edificio. Le tomó la mano. Y quiero intentar ser alguien digno de ti, aunque me lleve el resto de mi vida. A Jasmine se le hizo un nudo en la garganta. Tengo miedo, Blake. Nuestros mundos son muy diferentes. Entonces, construyamos un mundo nuevo. Uno en el que una brillante doctora pueda enamorarse de un adicto al trabajo en proceso de reforma sin que ninguno de los dos pierda su identidad. Amor, susurró Jasmine. Amor, confirmó Blake. Me aterroriza absolutamente. Pero sí, me encanta la elección. Necesito que entiendas algo, dijo Jasmine. Nunca seré la mujer que va a galas y posa para las páginas de Sociedad. Siempre elegiré a mis pacientes antes que las fiestas. Trabajaré en días festivos, me perderé eventos y volveré a casa agotada. Y siempre seré demasiado competitiva y en ocasiones arrogante. Querré resolver tus problemas incluso cuando no necesites que se resuelvan. Probablemente te compraré regalos que no quieres. Entonces nos volveremos locos el uno al otro. Por supuesto. Blake sonrió. Entonces, Dra. Reed, ¿me volverás loca oficialmente como mi novia y compañera? Cualquier término que no te haga querer lanzarme equipo médico a la cabeza. Jasmine se rió entre lágrimas. Eres ridículo. ¿Eso es un sí?
Ella lo besó suave y dulcemente, llena de promesas. Es un sí, pero me quedo con mi horrible coche. Ni se me ocurriría cambiarlo. 6 meses después, Blake cumplió sus promesas. Se retiró de su empresa y se centró en labores filantrópicas. Él y Jasmine se mudaron juntos, encontrando un término medio entre su ático y el pequeño apartamento de ella en una acogedora casa en Wallingford. Él aprendió a cocinar mal, pero con entusiasmo. Ella aprendió a dejar que él la ayudara a veces. Raymond se recuperó por completo y volvió al trabajo con un generoso aumento de sueldo. Con el mejor seguro médico que Blake pudo crear, se inauguró la nueva ala de urgencias del Seattle Grace, sin el nombre de ningún donante, solo con una sencilla placa que decía, para los sanadores que no pidieron nada a cambio. Ella seguía conduciendo su viejo coche y Blake seguía intentando resolver los problemas con dinero, pero los martes y jueves por la noche daban clases juntos en el centro comunitario. El brillante médico y el humilde multimillonario enseñaban a los niños que el éxito podía significar muchas cosas. Y cuando Jasmine llegaba a casa agotada tras turnos de 30 horas, Blake le esperaba con una horrible cena casera, una almohadilla térmica y chistes malos. ¿Qué tal el día, doctora Reed?, le preguntaba. Salvé 3 vidas. Perdí una y tuve que regañar a un multimillonario tecnológico que pensaba que podía comprar su salida del hospital sin seguir las instrucciones de alta. Parece que ese multimillonario tiene suerte de tenerte. Realmente la tiene. Jasmine estaría de acuerdo, besándolo porque algunas colisiones lo destruyen todo. Pero algunas colisiones, las inesperadas en las noches lluviosas cuando estás demasiado cansado para verlas venir, terminan salvándote de formas que nunca imaginaste. Blake Fontaine aprendió que no todo se puede comprar o controlar. Y la doctora Jasmine Reed aprendió que, a veces, las personas más destrozadas son las mejores parejas porque entienden lo que se necesita para sanar juntos. Construyeron algo que ni el dinero ni la medicina podían crear por sí solos. Construyeron un hogar.